Querido Padre, te damos muchas gracias en esta mañana de sábado por el grato privilegio que nos otorgas de poderte hablar y tener la tranquilidad que tu oído siempre está atento a nuestra voz. Suplicamos en el nombre de Jesús que puedas perdonar nuestros pecados, Señor, y que la sangre de tu Hijo nos limpie de toda maldad. Suplico también, Padre, por cada uno de mis queridos hermanos y amigos que están aquí presentes. Aquellos, Señor, que han venido quizás con un corazón triste o lleno de preocupación, ansiedad. Alguien que tenga alguna reflexión, oh Dios, puntual de alguna situación, Señor, te lo colocamos en tus brazos de amor, porque sabemos que en tus manos siempre hay solución. Queremos que tu palabra nos hable, Señor, conforme a como tú lo has pensado para esta ocasión, para todos. Lo suplicamos y lo agradecemos, Señor, en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que pueda tener conmigo, por favor, este versículo que se encuentra en la carta de Romanos, en el capítulo 13, el versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora, ¿de qué cosa dice allí? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuanto creíamos. ¿Alguien dice amén por esa palabra? Amén. Yo creo que incline su cabeza junto conmigo, oremos una vez más, por favor. Padre, hemos abierto ya tu palabra, Señor. Quiero suplicarte, Señor, que puedas hablarnos. En el nombre de Jesús suplico perdones mis pecados y que no haya en este momento nada en mí, Señor, que pueda obstruir el propósito por el cual enviaste tu palabra. Oro por mis amigos y hermanos, para que en el momento mismo de la apelación, Señor, ellos puedan estar listos y dispuestos a tomar una decisión en esta misma tarde, tan solo por Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tu Santo Espíritu hablará a nuestro corazón a través de tu palabra. Oramos, Señor, por Jesús. Amén. Como lo dijimos introductoriamente, capítulo 26 del libro del Evangelio de Mateo, tomaremos primeramente todas las lecciones, o por lo menos algunos detalles que van a ser muy que están coordinados con lo que nos presenta el capítulo 20 del libro de Hechos. ¿Ok? Así que iniciamos primero con Mateo. En Mateo nos habla de Jesús. Entonces, el propósito de este mensaje es que podamos identificar a Jesús como el modelo de aquel modelo que siempre está presente para, en todo tipo de circunstancia, dar un mensaje. Y ahora miraremos en el capítulo 20 al apóstol Pablo como Jesús. Y lo veremos ahí. Es un símil, es un tipo de Jesús, una proyección del trabajo que Jesús hace en el capítulo 26. Iniciemos con el capítulo 26. Jesús inicia su camino hacia la cruz, haciendo una despedida. Capítulo 26, versículo 2. Dice el capítulo 26, versículo 2 del Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Y dice: ¿sabéis que dentro de cuántos días dice allí? 2. Dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para hacer ¿qué cosa? ¿Le parece que Jesús se está despidiendo, sí o no? Se está despidiendo, muchachos. En 2 días el asunto va a estar tremendo. Así que, bueno, participamos de la Pascua. Elemento siguiente, en el segundo versículo, en ese mismo versículo, identificamos una fiesta importante, que es la fiesta de la Pascua. Dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará ¿qué cosa? La Pascua. La Pascua, desde luego que tenía que ver con Jesús. Estas eran de esas festividades que tenían desde el Antiguo Testamento, que fueron establecidas desde el capítulo 12 del libro de Éxodo, ¿sí? Que comienza todo el ambiente del Cordero Pascual, prefigurando a Cristo, a Jesús.
Y ahora Jesús dice, mira, ahora está llegando el contexto que tiene que ver exactamente conmigo. Ha llegado la fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual, que era el mismo Jesucristo. Ahora, el siguiente elemento, téngalo usted allí también en cuenta. De paso, el versículo 17 de ese mismo capítulo dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era otra festividad, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, en fin, y dice, ese primer día, dice, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ok, ahí está hablando de los panes sin levadura, está hablando de la Pascua. Tengan en cuenta esos detalles. Ahora, en ese mismo capítulo logramos identificar que Jesús come la Pascua con sus discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, dice el versículo 19 del capítulo 26, como Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Pero dentro de este capítulo logramos identificar algunos detalles más importantes. En este capítulo se presenta un complot para matar a Jesús. Lea conmigo el versículo 3 del mismo capítulo, por favor. Dice aquí: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Versículo 4. Y tuvieron consejo, ¿para qué cosa dice allí? Para prender con engaño a Jesús y ¿qué? Y matarle. Así que en este capítulo se nos presenta inicialmente que Jesús se despide de sus discípulos. Jesús participa de la Pascua con sus discípulos, pero también en este capítulo se logra identificar que hay un complot de unas personas para matar a Jesús. Tenga eso en cuenta. En ese mismo capítulo también logramos identificar lo siguiente. Cuando buscan a Jesús, o bueno, decidimos apoyarnos, este pensamiento o esta idea, decidimos apoyarla en el mismo relato en la versión de Juan, ¿sí? Porque buscan a Jesús con antorchas. Usted debe recordar, por lo menos el capítulo 18 del libro del Evangelio de Juan, capítulo 18, el versículo 3, habla y dice lo siguiente. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, ¿cómo dice su versión? No sé si está por allí. 18:3 de Juan dice, y fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Estamos bien ahí? Sigamos viendo qué más nos dice este capítulo. En este capítulo Jesús habla del nuevo pacto. Dice el versículo 28 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y consideramos relevante aún esta mención porque hay algunas personas por allí que están diciendo que el nuevo pacto tenía que ver con que ya el sábado no es el sábado para guardar, sino que el nuevo pacto es el tiempo de gracia. El nuevo pacto, Jesús mismo, quien tiene la autoridad, Jesús mismo habla que el nuevo pacto es en su sangre. Así que tiene que ver desde luego con esa oportunidad de aceptar a Cristo como el Salvador y como quien nos restituye de pecado a través del perdón. En ese capítulo logramos identificar que Jesús lleva a unos discípulos con él. Lea conmigo el versículo 36 del capítulo 26. Estos discípulos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y ¿qué? Y oro. Y tomando a quienes, dice allí, a Pedro y a quienes más, y a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Muy bien. Jesús toma a 3 discípulos. Ya casi estamos concluyendo con esas vistas o revisiones del capítulo 26. Jesús hace una sección de largas oraciones. Jesús ahora se permite en ese capítulo
tomar tiempo para orar. Y creo que es uno de los elementos y acciones importantes que tienen que ver con esa oportunidad que el cielo brinda de encontrar auxilio y oportuno socorro a través de la oración. Dice el versículo 39, el versículo 42 y el versículo 44 hablan de las ocasiones, de las 3 ocasiones que Jesús se permite orar. Quiero permitirme por lo menos leer alguna de ellas. Y dice el versículo 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Dice el siguiente versículo 42, y otra vez fue y oró por segunda vez. Y el versículo 44 dice: se fue de nuevo y oró por tercera vez. Jesús hace una anotación porque son largas oraciones, u oraciones que quizás a veces muchos no estamos habituados para orar como Jesús oró aquí, ¿no? Aquí por lo menos Jesús, de su primera oración, viene y se acerca a sus discípulos y le llama la atención a Pedro: ni siquiera habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto tiempo dice allí? 1 hora. Es decir, Jesús presenta como algo sencillo, básico, como de niño, ¿sí me entiende? Es de niños por lo menos orar 1 hora, ni siquiera 1 hora, Pedro. Se fue, oró probablemente 1 hora más, volvió y los halló durmiendo. Se fue, oró otra vez, otra hora, por lo menos 3 horas de oración. 3 horas de oración. Sigamos viendo. En este capítulo se presenta una lucha contra el sueño. ¿Una lucha contra qué? ¿Cuántos han tenido sueño alguna vez? Bueno, si estamos vivos, yo creo que todos hemos, si me entienden. Hemos tenido problemas. Bueno, yo conozco personas que les gusta dormir mucho. Sí, conozco personas cercanas que les gusta dormir mucho. Pero quiero dejarlo hasta allí. Por favor. Sí. Pero ¿sabe algo? Dice que los discípulos tenían una lucha contra el sueño. No sé cuántos, alguna vez usted ha luchado contra el sueño, que no quiere dormirse porque está en un trabajo, en una actividad, en algún asunto, y usted está tratando y luchando. No me voy a dormir. Se echa, quizás algunos se han echado agua en la cara, se han levantado, se han pellizcado. Pero nada de todo ese tipo de intentos, esos intentos han sido infructuosos, porque cuando el sueño dice voy. Los discípulos estuvieron luchando contra el sueño. Dice el versículo 43, después de la segunda vez que Jesús, después de la primera vez, viene ahora, dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban, ¿cómo dice allí? Usted se logra imaginar, es decir, la Biblia está describiendo que son muchachos, es decir, por más palitos, en los dibujos animados, la gente que se colocan palitos allí para que no se les cierre el párpado, ¿no? ¿Ha visto eso, no? No, pero, es decir, sus ojos están tan cargados de sueño que ellos no logran contenerlo. Es decir, ellos en su mente dicen: no, hay que orar, Jesús está triste, necesitamos orar. Pero sus ojos están tan llenos de sueño que les es imposible poder resistirlo. Les es imposible. Hay personas que se han habituado a orar. Yo voy a orar todas las mañanas, pero voy a orar en la cama. Sí, en la cama, para estar un poquito más cómodo, ¿sí me entiende? No, en la cama no se ora. Bueno, sí se ora, sí, desde luego. El salmista indica que también podríamos orar en la cama, está bien. Pero si usted quiere tener una oración activa, si se está levantando temprano, pues yo le recomiendo que no ore en la cama. Ni se recueste en la cama, ¿no? Bueno, voy a arrodillarme, pero voy a recostarme. ¿Se entiende? ¿Recostarse? Sí. Yo voy a recostarme en la cama. Sí, No. Pierde el año. Yo lo he intentado muchas cosas. ¿Sí? Pues por lo menos a mí no me ha funcionado, ¿sí me entiende? Entonces, ahora, si usted quiere tener una conversación con Dios a través de la oración, pues busque un lugar, sí, también cómodo. Pero no le estoy diciendo que vaya cerca de las piedras o alguna cosa. No, pero un lugar cómodo que no sea su habitación o su cama, mejor inmediata, y pueda tener esa conversación con Dios. Sí, sea de rodillas o sea sentadito, como usted lo haya acordado en ese momento. Pero el problema de los discípulos aquí es que, el problema en este capítulo también es que
hay una lucha contra el sueño. Es decir, el sueño tiene que ver con una reacción natural, ¿no? Sí, es natural, el sueño es natural. A todas las personas nos da sueño porque es algo, es un elemento natural con el cual hemos sido creados y diseñados. Así que hay esa lucha física también en medio de este contexto. Un detalle más. En medio de la lucha, pues dice el siguiente punto que los discípulos finalmente perdieron la lucha, ¿no? Ellos no pudieron estar despiertos. Usted ha visto que, bueno, ya voy con eso por ahí. Y en ese capítulo se presenta un milagro. ¿Se presenta qué? Un milagro. Yo pregunto, ¿alguien tiene sueño por allí? Ok, bueno. Se presenta ¿qué? Un milagro. El último milagro en todo el ministerio de Jesús. Es el último milagro que por lo menos antes de su muerte se puede identificar. El último milagro. Y el último milagro se presenta en unas condiciones muy particulares, porque ya han prendido a Jesús. Y lea conmigo el versículo 51 del capítulo 26. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, está hablando de Pedro, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué? Aquí dice mi versión, le quitó la oreja. Es decir, como quitar es como, era armatodo o algo así. Le quitó la oreja. Bueno, de paso, pues Pedro no es torero, ¿no? ¿Se entiende, no? Claro. Los toreros en las corridas de toro, que ya no se ve eso, gracias a Dios, pero en las corridas de toro, usted sí sabe, ¿no? Los toreros son ovacionados por cuántas orejas pudieron cortar. Es que no es fácil. Usted se viene que ese animalote se le viene encima y usted allí para tratar de calcular que se le va la oreja. No, eso no está fácil. Pero ellos son ovacionados por cuántas orejas. Pero Pedro era pescador, ¿no? Era pescador, ¿es así, no? Es decir, que no era torero. Pero cortó una oreja. Sí, cortó una oreja. A pesar de que no es torero, él cortó una oreja. Pero lo que yo estoy pensando es que Pedro, pues, quiere ayudar a Jesús, ¿no? Porque su acción es una reacción, porque este soldado, y tiene que haber sido un soldado hostil, ¿sí? Tiene que ser el que más estaba hablando en ese momento, el que estaba de repente ofendiendo a Jesús, que se le prendieron los motores al hombre y de una vez sacó el machete y le iba a bajar él a la cabeza, ¿no? Él iba por todo, es decir, Claro. Pedro dijo, no, pero yo creo que esa gente se va si hago que ruede la cabeza de este hombre allí. Pero el hombre allí alcanzó a esquivar y por lo menos la oreja le cortó. Pero la Biblia, por lo menos en el Evangelio de Juan, es donde se presenta que el nombre de este hombre se llama Malco. Ese es el nombre de este personaje. El Evangelio de Lucas, porque este episodio aparece en los 4 evangelios, pero Lucas hace una precisión e indica que Jesús tomó la oreja e hizo el milagro de colocarla en el lugar a Malco. Un milagro en medio de la opresión y de la oposición. Mira, Jesús pudo haber quedado tranquilo, ¿no le parece, sí o no? Se pudo haber quedado tranquilo, porque es decir, es gente que Jesús les dijo, mira, pero es que ustedes vienen a mí con garrote, con mazón y toda esa cantidad de cosas. ¿Cuánto tiempo yo no estuve predicando delante de ustedes y ahora vienen delante de mí con esta forma hostil? Sí, Jesús les llama la atención a ellos. Yo estuve tantas veces en el templo, y nunca hicieron nada, pero ahora a ustedes han venido de esta forma hostil para contra conmigo. Jesús pudo haberle dicho, mira Malco, ahí te pasa por meterte conmigo, ¿sí? Pudo haberle dicho, ¿sí o no? Quizás algunos de nosotros hasta hubiese gozado ese momento, ¿no le parece? Porque a veces uno no es malo, pero a veces también disfruta las maldades, ¿sí o no? Es que le cayó mal. Eso fue por no darme, ¿sí? ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Sí? Por no darme. Por no darme. Yo le pedí y no me dio. Así que ojalá que le dé, aunque sea un daño de estómago. Mira, esto... No, eso es muy descriptivo. Pero
Sabe que unos detalles más de esta ocasión es que quiero referir para usted algo de Marco, pero antes de referir algo de Marco, quiero decirle que este milagro ocurrió de noche. ¿Ocurrió de qué? De noche. Ok. Marco. Marco tiene una significancia, o la significancia de su nombre es gobernante o consejero, pero nos llamó la atención que Marco, o por lo menos la palabra griega que puede tener su raíz, malaco, también tiene que ver con débil y suave. Débil y suave. A veces las personas que más duro hablan son las personas que más miedo tienen. ¿Qué más qué? Miedo. Sí. ¿Perdón? Y piden amor también. Sí, es tan solo, es una figura que las personas están utilizando, hablar a veces muy fuerte, para que no, pero es que da hasta miedo. No, pero es que ellos son los más temerosos. Ellos aprendieron que si hablan más fuerte que los demás, entonces la gente como que se va a intimidar. ¿Están ahí conmigo? Ajá. Marco en realidad era una persona débil. Aunque probablemente era el que generaba hostilidad, tanto así que Pedro se sintió retado, confrontado, lastimado, herido por lo que estaba haciendo con su maestro, que de una vez mandó la espada para cortarle la cabeza. Pero ¿sabe algo? Marco también representa personas que son débiles. Y me gusta mucho porque Jesús hace un milagro en Marco, para que usted entienda que las personas débiles, que las personas frágiles pueden recibir milagros de parte del cielo. Y de paso, Marco no es adventista. ¿Están ahí conmigo? El hombre no es adventista del séptimo día, no es cristiano, no es nada de eso. Es un opositor completo de Jesús. Eso me ayuda a entender que la Biblia me está enseñando que también Dios hace milagros en las personas que ni siquiera creen en Él. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre qué? Sobre buenos y qué? Y sobre malos. Es decir, Dios se levanta cada mañana, renueva sus misericordias para todas las personas. Sea que lo ames o que no lo ames, Dios otorga su misericordia, se acerca a ti, dando el milagro de un nuevo comienzo, para que tú entiendas y comprendas que cuando Él se acerca a ti es porque tiene un plan perfecto para tu vida. El hecho de que Jesús hubiese hecho su último milagro a una persona que quería matarlo, que quería lastimarlo, que de repente estaba hablando fuerte contra Él, es para que nosotros también tuviésemos esa lección. Porque a veces, ¿sí me entiende? Las personas que nos confrontan, que nos lastiman, que nos han herido, pues usted sabe, uno llega a tener como una quiquillita, ¿sí me entiende? Como resentimiento, mejor, como alguna espinita. Y no me lo menciones porque me da hasta daño. No. Es que tan solo con escuchar el nombre hasta me erizo. Mejor dicho, ni hablemos de él. No hablemos. Ese nombre está prohibido por todo el daño que hizo. Jesús nos enseña que las personas que nos han lastimado y que nos han herido también son personas a quienes podemos servir para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Qué le parece si revisamos ahora el capítulo 20 de Hechos? Vaya conmigo, por favor. Hechos, capítulo 20. Espero no haya olvidado los detalles que mencionamos. Vamos a ver la relación que hay de estos dos capítulos y cómo ahora lo que estamos mencionando, que en el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo es Jesús, ¿sí? Es decir, la representación de Jesús es Pablo en ese momento. Ahora lea conmigo. Dijimos que Jesús se está despidiendo, es lo primero que habíamos dicho, ¿verdad? ¿Están ahí conmigo? Ok, ahora en el capítulo 20, lo primero que presenta el versículo 1, lea conmigo, por favor. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos después de animarlos. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Se qué?
Se despidió y salió rumbo a Macedonia. Así que logramos identificar por lo menos en estos 2 capítulos Jesús se está despidiendo y ahora encontramos a un Pablo que está ¿qué? Despidiéndose. Muy bien. Versículo 6 del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Encontremos la fiesta. Dice: pero nosotros zarpamos de Filipo después de la fiesta, ¿de qué? De los panes sin levaduras. El versículo 17 del capítulo 26 dijo que también en el tiempo de Jesús, en ese mismo contexto, estaba la festividad ¿de qué? De los panes y sin levaduras, de la Pascua justamente. A los 5 días nos reunimos con nosotros en Troas, y donde pasamos 7 días, el tiempo específico de la festividad. Ahora, ellos participaron de la festividad. Jesús participó de la festividad. Ellos por esa razón habla de 7 días, porque era la duración específica de la festividad. Ellos participaron de esa fiesta. Ahora, mencionábamos que en ese capítulo 26 hubo un complot para matar a Jesús. ¿Es así o no? Ahora, miremos a ver si van a matar a Pablo o no. Dice el versículo 3 del capítulo 20. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas, ¿qué cosa? Acechanzas. ¿Por quiénes? Por los judíos, para cuando se embarcase para Siria. Es decir, ¿qué es lo que habían dicho estos judíos? Hay que hacerle inteligencia, porque cuando Pablo esté bajando a coger el transporte, el barco, para irse, ahí es donde lo vamos a coger. Porque el capítulo 19, Pablo está escondido. Sí, ahí les dejo eso, pero no lo revisamos. Pero Pablo no está escondido. Se levanta un tumulto de personas. Un hombre llamado Demetrio. ¿Hay algún Demetrio aquí? ¿Demetrio? No está. No hay iglesia, no hay Demetrios aquí. Bueno, siempre se necesita un Demetrio. No, este Demetrio es malo. Mejor que no está aquí. Pero mire, yo quiero decirle que ese Demetrio del capítulo 19, ese Demetrio había que hacer un trabajo bien especial con él. Porque Demetrio es el empresario. ¿Dónde está Freddy, el que está hablando de los empresarios? Demetrio es el empresario. Un empresario. Y la empresa de Demetrio era hacer platos y figuras para el templo de la diosa Diana. ¿Están ahí conmigo? Así que Demetrio, su empresa, la empresa de Demetrio, era hacer todo tipo de idolatría, todo tipo de platillos, todo lo que tenía que ver con idolatría, eso formado en mano, esa era la empresa de Demetrio. Pero cuando Pablo llegó allí a Éfeso y estuvo predicando, entonces la gente ya decía: no, pero yo qué voy a hacer con este platico, yo qué voy a hacer con esta imagen, yo qué voy a hacer con esto no sirve. Entonces Demetrio dice: no, pero es que la gente se nos está convirtiendo y la gente ya no está consumiendo imágenes. Entonces ese Pablo nos está dando en la cabeza con el negocio. Y convocó a todos los plateros de Éfeso y les dijo: tenemos que hacer algo con Pablo. A ese hombre tenemos que eliminarlo, porque si no lo eliminamos, mire, ha venido de toda Asia, por todas las demás ciudades, ha venido conquistando gente, y las personas, nuestra diosa se está quedando sin adeptos. Bueno, a él no le importaban los adeptos, a él lo que le importaba ¿qué era? La plata. Él decía: bueno, usted sabe que de ahí, dice el texto bíblico, de ahí es que nosotros hemos hecho nuestra riqueza. Entonces, en ese contexto, tan solo ahí rapidito, Pablo está escondido, ¿sí? Entonces, ahora, por esa razón, dice el pasaje bíblico, que los judíos habían hecho acechanza. Cuando lo veamos, ahí es que lo vamos a aprender, porque su objetivo también era matarlo. Intentaron matar a Jesús y hubo un complot también para Pablo. Dijimos que el Evangelio de Juan mencionaba que cuando fueron a buscar a Jesús, ¿fueron con qué? Con antorchas y linternas. Muy bien, mi profe. Fueron con linternas y antorchas. Ahora, vamos a ver el capítulo donde menciona eso. Dice el versículo 8. En el cuarto del piso superior, donde estaban reunidos, ¿habían qué cosa? ¿Había qué? Lámparas. No estamos hablando de este tipo de lámparas, no LED o algo así por el estilo. No, estamos hablando de antorchas, es decir, lámparas con combustible, ¿sí? Combustible.
Era lo que ellos utilizaban en ese momento. Ok, así que encontramos esa similitud. Ahora, habíamos dicho que Jesús había orado por 3 ocasiones. que Jesús habló del nuevo pacto. Cuando Pablo habla, enseña de Jesús. El versículo 7 dice que Pablo les enseñaba. No precisa que le estaba enseñando, pero deben entender que se estaba enseñando de Jesús. ¿Ok? Estamos bien ahí. Ahora, lo siguiente. Jesús tuvo un grupo de personas que se acercaron a él o que fueron con él al Getsemaní. ¿Recuerda quiénes fueron? ¿Fueron 3? Eso, muy bien, muy bien. Pedro, Juan y Jacobo. Muy bien, excelente. Y los hijos de Zebedeo. Pero ahora, dice el versículo 20, el capítulo 20, el versículo 4. Lea conmigo, ¿quiénes estaban acompañando ahora a Pablo? Y le acompañaron ¿hasta dónde? Hasta Asia. Bueno, de paso, si hay mujeres encinta que están preocupadas por el nombre, yo quiero sugerirles unos nombres, discúlpenme, con todo respeto, ¿sí? Y si no hay ninguna encinta, pero se está proyectando, pues de repente aquí encuentre un buen nombre, ¿no? Aquí está. Sópater de Berea. Sópater de Berea. Bueno, y es bueno encontrar nombres que no tengan mucho tocayo, ¿sí me entiende? Ay, pero es que cuando íbamos a colocarle el nombre de Luciana, no, primero era Emily, ¿no? Emily. Y esa semana fuimos por allí a hacer unas visitas, y cuando llego a esa casa, habían 3 Emilys. Yo dije, Dios mío, pero es que ese nombre es tan común. Y entonces llegué a mi esposa y le dije, no, a Emily ya no se va a llamar, porque mi esposa me dio hijas, entonces yo me encargué de los nombres, ¿ok? Bueno, aunque dicen que uno es el que da el sexo, ¿no? Ok, bueno, está bien. Pero como sea, yo tenía el monopolio de los nombres. Así que le dije, no, Emily ya no. Y entonces orando, finalmente llegó Luciana. Bueno, esa es otra historia, pero tan solo para mencionar que se trata de encontrar nombres que no sean tan comunes, no tan comunes. Pero aquí tiene Sópater, mire, Sópater Cruz, Sópater Beltrán, no sé. Ok, bueno, si no le gustó Sópater, bueno, tenemos aquí Aristarco. De pronto Aristarco. Tenemos aquí a Segundo de Tesalónica. Si este era segundo, supongo que tiene que haber el primero, ¿no? Porque si es segundo, tiene que haber un primero siempre. Ok, tenemos aquí a Gallo. Gallo de Derbe. Bueno, este que es de pronto un poquito más pasable, pues, quizás Timoteo, ¿sí? Timoteo ese de pronto agrada más. Tenemos Timoteo de Asia. Tenemos a Tíquico, y por la T también va Trófimo, ¿sí? Tíquico y Trófimo. Bueno, por si acaso tienen gemelos, ¿sí? Para que los lleve por la T. Ok, esos eran los acompañantes del apóstol Pablo, ¿ok? ¿Está bien? Jesús llevó 3, pero Pablo llevó esta comitiva de personas importantes que iban a acompañarle en este viaje especial. Ahora, Jesús tuvo unas largas oraciones. Habíamos dicho que por lo menos ¿cuántas horas estuvo orando? 3 horas estuvo orando. Ahora miremos a Jesús, que es Pablo, en el capítulo 20. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, dice, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, se alargó ¿hasta qué hora dice ahí? Medianoche. ¿Qué le parece ese sermón? ¿Ah? ¿Podemos predicar hasta...? No. Se alargó hasta la medianoche. Y no siendo suficiente, después del evento, que vamos a hablar en un momentico de ese, después de un evento que sucedió, del milagro, Pablo retoma que la gente ya se le dio valeriana a toda la gente para los nervios y toda la cosa, y le dijo, ¿saben qué? Se me quedaron unos puntos, volvamos, siéntense otra vez que necesito terminar mi predicación. Dice allí el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló, ¿cuánto qué? Dice allí, largamente, ¿hasta dónde? Hasta el alba. Imagínense un predicador de esos, hermana. Si uno que ya que casi son las 12, uy, es verdad. Bueno, no quiero hablar del tiempo aquí.
El tiempo es mental, eso es mental, es psicológico. Uno comienza a ver el reloj y dice, ya tengo hambre, ya tengo fatiga, que me da el. No, tranquilo. Ok, en este capítulo también hay una lucha contra el sueño. Recuerda que hablamos allí, los discípulos estaban como, los ojos estaban como cargados de sueño. Vamos a ver en este capítulo la lucha contra el sueño, esa lucha natural y física. Dice allí, versículo 9, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó, dice allí que, no sé cómo lo dice aquí, bueno, no está, pero dice mi versión, decidí utilizar esta versión, nueva versión internacional, dice, comenzó a dormirse. Porque generalmente cuando uno tiene sueño es que comienza a dormirse. Uno no, es decir, no, esto no es que uno dijo, llegó a la mente, tengo sueño y de una vez, no. Uno comienza, ¿no? Como bostezando, como aperezado, comienza su proceso, ¿sí me entiende? Ahora Eutico, que está allí en la ventana, él comenzó a ¿qué? A dormirse. Fue lento, comenzando el proceso con mucha cosa. Ok. Siguiente aspecto importante. Los discípulos se duermen. Este muchacho que comenzó a dormirse, finalmente se durmió. Pero esos son de los sueños. Yo no sé si tuvo un microsueño, ¿no? Pero yo quiero hablar de ese microsueño ahorita. Quiero mencionar que fue un sueño tan tremendo que fue devastador para él. Dice que comenzando a dormirse, mientras Pablo alargaba el discurso, cuando se quedó profundamente dormido. ¿Cómo se quedó? Profundamente dormido. ¿Usted ha visto gente que no se despierta ni que... Hay personas que tienen un sueño liviano, ¿no? No sé cómo le llamamos, doctora, por allí, doctores, aquí ustedes. Un sueño liviano que se cae una alfiler, ya se despertaron. ¿Qué pasó? Un sacudito por allí pasó, por allí haciendo su ministerio y ya la gente se despierta, se desvela porque hay 2, 3 zancudos por ahí que están haciendo fiesta. ¿Sí? Pero habemos personas que cuando caemos, ¿sí? Y no volvemos hasta que de repente o suena la alarma o el Señor nos levanta o alguien más, ¡hey! Aquí estamos. Pero este muchacho quedó profundamente dormido. En la lucha contra el sueño, este muchacho también la perdió, igual que los discípulos. Ok. En este capítulo hay un milagro. Recuerden que en el capítulo anterior vimos a Jesús haciendo un milagro especial. Era una oreja tan solo. Ahora, en este capítulo hay un gran milagro. Dice el versículo 10. Entonces, descendiendo Pablo, bueno, de paso, ahí no lo tengo escrito, pero el muchacho que finalmente, ¿en dónde dijimos que estaba sentado? En una ventana. ¿Cómo era el lugar donde ellos estaban? Generalmente, aquí mi ingeniero, generalmente la construcción de esos lugares eran como especie de sótanos, ¿sí? Se entraba por la parte exterior con unas escaleras e ibas bajando, ¿sí? Y allí estaba la planicie, la plazoleta, el cuarto, es decir, era un lugar donde no había ventilación, no había ventanas de ninguna manera. Dijimos que habían antorchas, ¿verdad? Antorchas. Ahora usted se puede imaginar un combustible que se está quemando allí y muchas personas, porque muchos dijeron, ¿quién que va a predicar este sábado? Aunque Pablo, no, yo ese sermón no me lo pierdo, ese me da duro, pero no importa, yo voy para allá, porque hay gente que le gusta así, ¿sí me entiendes? Y ahí fueron, así que el lugar estaba lleno de gente, el lugar con combustible quemándose allí. Ahora usted logra entender cómo estaba el ambiente. Demasiado acalorado. Eutico dijo, no, ¿sabe qué? Yo me refrigerio un poquito aquí en la ventana, me poncho, como dice el muchacho, me poncho por aquí en la ventana. Pero el mismo ambiente en el que estaba la situación, le llegó el sueño, y fue un sueño tan profundo que se cayó del 3er piso y se mató. Lo que dice la escritura es que cuando él se cae, hay un apóstol Pablo que lo levanta. ¿Sabe? Esto, la significancia del nombre de Eutico es buena fortuna. ¿Cómo es? Buena fortuna. Usted ha encontrado gente que uno dice, oye, pero qué gente de buenas. Oye, pero es decir,
¿Se entiende lo que es decir? Gente que no tiene que hacer mucho esfuerzo para que las cosas se le den así, y se le dan pero así gigantescas. En cambio ya vemos otros que tenemos que construir la cosa con duro y dándole golpe a la tierra para que la cosa pueda salir. Pero hay otros que, no sé, dicen algunos, nacen estrellados, ¿no? Con estrellas, ¿no? Los otros estrellados. Pero Eutico era de ese tipo de personas. Buena suerte, como dicen por allí. O era una persona, como su nombre lo indica, una persona siempre con buena fortuna o próspero, ¿sí? Era la significancia de Eutico. Pero ¿saben algo? Quiero decirle en este sentido. Todos los buena fortuna y todos los prósperos caen en la trampa. O muchos caen en la trampa. ¿Caen en qué? Caen en la trampa. Porque ellos no se preocupan por estudiar para un examen. Ellos no, porque yo tengo una mente prodigiosa. Ellos no se preocupan por esforzarse en algunas cosas, porque todo se le va dando con mucha facilidad. Siempre se les ha dado las cosas así. Entonces ellos llegan en los procesos de la vida y creen que van a seguir esa misma dinámica, no esforzándose. Ay no, pero es que Dios puede hacer todo por mí, Diosito lindo, ayúdame a quitarme toda esta cosa. Pero no quieren esforzarse, no quieren levantarse temprano, no orar, no quieren leer la Biblia, no quieren venir a la iglesia, no quieren levantarse al grupo pequeño, el taller del maestro, ¿cómo es que? El taller de la oración, perdón. El taller de la oración. No quiere conectarse al taller de la oración. La gente quiere vivir un cristianismo suavecito, ¿sí me entiende? ¿Se entiende suavecito? Sí, no, Dios finalmente nos va a salvar, pero ¿por qué hay que esforzarse? ¿Por qué hay que llorar? ¿Por qué no? Quieren la cosa suavecita. Hermano, Jesús mismo dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha sufrido ¿qué? Violencia, y solo lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Eso quiere decir que siempre hay que esforzarse. Así si usted es de ese tipo de personas que muchas cosas se le dan así con mucha facilidad, o le ha costado conseguir las cosas, indistintamente cuál sea la dinámica, tenga en cuenta que en algún momento la estrategia le puede fallar. Eutico dijo, ¿qué me puede pasar aquí en la ventana? Es decir, a mí, que todas las cosas se me dan así, sencillas. ¿Qué me puede? De pronto, si se levanta allí Cristóbal, ese sí es salado por naturaleza. Ese sí, ese con cualquier cosita ya hasta le amputan la piel. No. Es decir, a mí no me va a pasar. Él estaba tranquilo. Creía que todo le iba a salir bien. Pero llegó el momento en que en esa ocasión por lo menos las cosas no le salieron como él lo había pensado. Cayó infortunadamente y murió. Eutico tiene es decir, Eutico es el Sansón del Nuevo Testamento. ¿Usted recuerda a Sansón, no? ¿Se lo recuerda o no? ¿Sansón era así o no? Es decir, ¿quién se va a meter a bruto conmigo? ¿Sí me entiende? Si yo tan solo con 2 puñitos yo desbarato a tanta gente, yo no me voy a... O sea, nosotros tenemos que ir al gimnasio, o tenemos que hacer dietas, tenemos que hacer pesas, tenemos que hacer muchas cosas, ¿sí me entiende? Para por lo menos salir de la reducción. Bueno, hablo por mí mejor. No, hay que esforzarse y hay que entrar a terapia y toda la cosa para uno por lo menos estar allí en un porcentaje, ¿sí me entiende? Aceptable para mi esposa por lo menos allí. Pero Sansón no, es decir, él nació ya así. Él nació cuadriculado con todas las cosas, con todo el espíritu. Él nació así. Él no tenía que esforzarse absolutamente para nada. Tenía que esforzarse para nada porque él siempre vencía. Pero él se acostumbró a eso y las cosas le fueron mal. En la casa de la peluquera durmió más de la cuenta, porque él acostumbraba a ir a la casa de la peluquera, ¿no es así? Sí. ¿Era peluquera Dalila? Sí. Terminó siendo peluquera, ¿no? Claro. Quizás no, la Biblia no habla de la profesión de peluquero, pero ahí tenemos las peluqueras del Antiguo Testamento, Dalila, ¿sí? Y es una peluquera de esa que no, córtame ahí 2 centímetros de la punta, esa te baja de una vez.
Cuando despertó Sansón, el Espíritu de Dios se había alejado de él. Había perdido. Mis queridos hermanos, tenemos que terminar el mensaje con lo siguiente. Unas preguntas que tengo de confrontación. Si Eutico se cae de la ventana porque él cree que no va a pasar nada, ¿en dónde están las personas de la iglesia para impedírselo? El pastor en ese momento está predicando, ¿sí o no? Pablo, Jesús, en ese momento es el orador, es el predicador, él está predicando. Pero otras personas vieron a Eutico en la ventana y nadie dijo que nada. Nadie dijo nada. Hay un gran peligro, hermanos, con la indiferencia. Aquí tenemos nuestros muchachos, bendito sea el nombre del Señor por el trabajo que ellos están haciendo el día de hoy. Quiero decir esto en el nombre del Señor. Me gustan estas dos historias. ¿Por qué? Porque tanto Jesús como Pablo no encontraban el día del Global para colocarse una camiseta y ahora sí salir a bendecir gente. No. Ese era el ADN de Jesús. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él no dijo, no, cada año que vamos a hacer Global y toda la cosa. Entonces para el Global, entonces hermanos, tenemos que venirnos, incomodarnos, colocarse las sandalias y toda la cosa. Porque es el día de los muchachos. No, espérese. Si usted está con eso en la mente, yo quiero orar al Señor para que eso se desmonte. Porque la salida de esta tarde no es porque vamos a acompañar a los muchachos. Es porque vamos a hacer la tarea que nos corresponde. Es decir, usted y yo estamos vivos porque Dios dice, yo quiero que salgas y compartas el evangelio con otras personas. Es por eso que usted está vivo. Discúlpeme esto así como tan confrontativo, pero es la realidad. Porque si usted no tuviera que hacer eso, yo le aseguro que usted y yo ya estaríamos ahí unos 4 metros debajo de la tierra. O estaríamos, bueno, en fin. ¿Dónde estaban los padres de Eutico? No se dieron cuenta que su hijo estaba allí y que podía morir. O a veces como papá, ¿sabes? Nosotros nos tranquilizamos porque le compramos las lecciones. Ya le compré algunas cositas, ya ellos están yendo al club, ellos están yendo allá. Pero usted como papá no puede permitir que alguien haga su trabajo. Su trabajo es ministrar a sus hijos. Me gusta esa cita de Elena White en La conducción del niño. El padre y la madre tienen una responsabilidad de orar y de presentar a su familia todos los días, tanto en la mañana como en la noche, en los 2 cultos, de presentar, de pedir perdón a Dios por sus pecados propios y por los pecados de sus hijos. Óigame, eso hace algún tiempo que leímos la cita me revolcó. Porque mi responsabilidad como papá, de la muchachita esa que cantaron hoy, me toca todas las mañanas orar con ellas, levantarlas temprano, hacerles su culto y pedir al cielo que perdone los pecados de ella. Y en la noche, antes de que ella descanse, esa es mi responsabilidad. Tengo que pedir al Señor que perdone los pecados de mis hijas todos los días. Es así como lo enseñó Job, ¿verdad? Todos los días hacía su trabajo de sacrificar los corderos por cada uno de sus hijos. Es decir, nosotros no podemos, hermanos, livianarnos mientras nuestros hijos, mientras nosotros estamos tranquilos aquí escuchando el buen sermón y toda la cosa. Usted sabe qué están pensando sus hijos, sabe en qué dinámica está ese esposo, esa esposa, esa persona que usted ama en lo más profundo de su corazón, pero que probablemente no quiere tener relación con Dios. Nosotros no podemos ser indiferentes, porque ellos ya saben, porque ya se les ha predicado, ellos ya escucharon. No, sea que ellos ya sepan, ellos fueron presentados, fueron dedicados. No terminamos la tarea hasta cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Él nos va a preguntar, ¿en dónde está la ley que yo te di? Así que como papás, hermanos, no podemos ser indiferentes con la vida espiritual de sus hijos. No puede ser indiferente. Porque cuando usted caiga en la cuenta,
es que sus hijos ya no están en la iglesia. Es que sus hijos se fueron. Es que no sé en qué momento crecieron, creyeron otro tipo de cosas por allá afuera y ahora ellos ya no quieren tener comunión con Dios. Pero para que usted les predique, tiene que vivir lo que usted les predica. Hoy yo quiero, en el nombre del Señor, hacer una oración especial por personas como Eutico. Sí, porque es posible que hayan personas que se están durmiendo. Pero antes que se duerma y su hogar se dañe, antes que se duerma y sus hijos se vayan de la iglesia, antes que se duerma y su vida espiritual se enfríe por completo, antes que se duerma, porque uno puede creer que todo está bien, ¿sí me entiende? Uno puede caer en la trampa de que todo está bien. Yo estoy viniendo a la iglesia, yo estoy cantando con todos, yo estoy dando mis diezmos, mis ofrendas. Es decir, yo hago todo bien, es decir, todo está bien, todo está bien. Pero esa es la trampa en la que el diablo quiere que nosotros caigamos, que todo está bien porque venimos y participamos de ejercicios espirituales, pero Cristo no está en el corazón. Porque no se ve, porque cuando nos invitan, vamos entonces esta tarde a acompañar a los muchachos, tan solo vendrán quizás el 10% de los que están aquí. Porque los demás estamos cansados, estamos agotados, porque esta semana, eso para los muchachos, yo ya estoy, sí, ¿me entiendes? Yo estoy en la resbaladora, ya en el descenso de la vida, yo no estoy para estar caminando y tocando puertas, eso es para los muchachos, que vayan ellos y sean y toda la cosa. Mi hermano querido, mi hermana, no permita que el enemigo de las almas pueda nublar su visión y pueda perder de vista su salvación. Porque como leímos el verso introductorio, ya es hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creíamos. Para esta oración, yo quiero tan solo por lo menos orar por una persona. Aquí se presenta un milagro, probablemente una sola persona. Y voy a orar por una persona que quiera suplicarle hoy al Señor. Quiero que despiertes el fuego del primer amor en mi corazón. Quiero que lo despiertes de nuevo. Quiero de nuevo volver a sentir esa pasión en venir a la iglesia y compartir a Jesús con otras personas. Quiero que vuelvas a encender el gozo de tu salvación en mi corazón, a pesar de todas las cosas que están ocurriendo en mi vida. Yo quiero que tú enciendas, porque si tú enciendes, entonces mis hijos que se desanimaron, a las personas que le he dado mal testimonio, ellos podrán ser recuperados, porque la Biblia me dice que no importa quién tú seas, el Dios de los cielos puede recuperarte desde donde estás y puede colocarte como una antorcha encendida para bendecir y salvar a muchos. ¿Habrá alguien aquí? Yo quiero orar por ese Eutico. Yo quiero que vengan aquí, por favor. Solo quiero orar por ellos en esta hora, en el nombre del Señor. Enciende. Quiero que el Señor despierte. Yo quiero que vengan aquí, por favor. Esta es una oración muy sincera, ¿sabe? Porque si usted en realidad sabe que hay algo que de repente se puede estar durmiendo, se puede estar estancando, entonces Dios pensó esta palabra para usted, porque no quiere seguirlo viendo en esa misma condición. Las cosas tienen que cambiar por la gracia del Señor. No podemos seguir viviendo vidas estancadas, carentes y ausentes de poder. Necesitamos estar inundados con el poder del Espíritu de Dios, porque si Él nos llena, entonces su gloria podremos ver con claridad. Miren, yo no sé qué en esa lucha física, no sabe que uno trata, por lo menos estoy yendo a la iglesia, por lo menos.
Yo no sé cuál sea la lucha que usted tenga, ni las cosas que se estén saliendo de sus manos muy prontamente, o no sé qué tipo de cosas ustedes se permiten hacer que no glorifican al Señor. Pero en buena hora esta invitación, porque Dios piensa en ustedes, familia, porque quiere que vivan esta experiencia de salvación con temor y temblor. El objetivo de Dios con ustedes, familia, de forma especial, es salvarlos y que ustedes entiendan que la sangre de Jesucristo es suficiente para hoy mismo perdonar sus pecados y hacerle vivir un nuevo comienzo en la presencia del Señor. La buena noticia que le vamos a dar al cielo hoy, al diablo, es que no nos caímos, que nos despertamos antes de caernos y que aquí estamos para exaltar y glorificar el poderoso Dios, quien nos sostiene de nuestra mano derecha. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esos milagros que sigues haciendo. Aquí habremos de repente algunos malcos, personas que en realidad consideramos que no merecemos milagros. No te lo hemos pedido, quizás, no hemos pedido, no vinimos esta mañana, no nos levantamos de nuestras camas y vinimos a la iglesia con el objetivo después de haberte dicho que queríamos no seguir en el mismo estado. Probablemente no lo pedimos. Pero el milagro es que tu palabra llega de forma oportuna para decirnos qué es lo que piensa Dios y cómo Dios puede restaurar completamente nuestra existencia. Suplico en el nombre de Jesús que perdones el pecado de mis hermanos que están aquí y hermanas. Perdónale, Señor, porque tengo confianza que has perdonado mis pecados también. Y como nos has perdonado, Señor, suplico que la sangre de Jesucristo nos cubra y nos limpie de toda maldad. Amén. Que esa sangre arda en nuestra vida, Señor, sea como fuego que va depurando, que va consumiendo, que va quitando todas estas cosas que no convienen, todas estas cosas que no santifican, todas estas cosas que tienen que ser eliminadas, Señor. En algún momento se nos adhirieron a nuestra vida, pero hoy son cortadas y quemadas por la presencia del Salvador. Gracias, Señor, porque nos despiertas antes de caer. Y si de repente alguien siente que ha caído, pues gloria sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios también es para los que han caído. Dios es el que nos levanta, nos sostiene y nos conduce al puerto seguro. Padre, si hay alguien aquí que está de repente con alguna enfermedad o alguna situación demasiado complicada, que de sus manos se salió todo su proceso, ayúdale al Señor. Manifiéstate, envía tu ángel en sanidad, en restauración, y que ellos puedan entender y comprender que tenemos que cambiar nuestro estilo también de vida y que nuestra vida pueda ser el reflejo de la tuya. Gracias porque escuchas, porque nos acompañas. Y gracias, mi Dios, de verdad, con sinceridad te lo decimos, gracias por no dejarnos caer. Amén. Gracias por no dejarnos solo, mi Señor. Abrimos nuestros ojos con la esperanza de haber recibido esa compañía y esa unción, ese perdón y esa compañía, desde luego, del Espíritu Santo. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el bendito, santo y gran nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor.